una nueva vieja materia, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la literatura. Vamos a tratar de hablar un poco de los usos de la literatura, por qué la literatura como tal sería útil para usted en su vida diaria. Vamos a tratar de darle una utilidad a esto o entender las distintas utilidades que la literatura como tal puede tener en nuestro día a día. Primero, vamos a verlo de un punto de vista súper pragmático, ¿ya? Súper pragmático. ¿Saben qué significa pragmático? Tiene que ver con el realismo. Mm, podríamos decirlo que en cierta forma. Miren, algo pragmático es cuando nosotros vemos el uso solo práctico de una cosa. O sea, ¿para qué nos sirve muy prácticamente? ¿Ya? ¿Para qué nos va a servir, pero así, siendo fríos? Dime, Ron. Fuera de la teoría. Ujú. Solo en la teoría, ¿cierto? En la teoría, siendo como frío, analizándolo fríamente, eso vamos a verlo pragmáticamente. Es como, no sé si han visto este problema que les plantean a las personas que em, viene un tren, ya viene un tren, y ustedes no pueden detener el tren, pero solo pueden cambiar las vías del tren. Si dejan el tren andando derecho, el tren va a atropellar a 30 personas que ustedes no conocen. Pero si cambian las vías, el tren atropella solo a una persona que ustedes conocen. Podría ser un familiar. ¿Ya? Ahí, ese problema que puede ser moral, que puede decir, oye, pero yo no quiero matar a mi familiar, pero si salvo a mi familiar, si salvo a mi familiar, mato a otras 30 personas. Si eso lo vemos del punto de vista pragmático, decimos, bueno, obviamente es mejor que muera solo uno a que mueran 30. Eso es ser pragmático, es como ser frío, analizar las cosas de un punto de vista frío, ya que es lo que es más práctico de hacer. Obviamente, si empezamos a hablar de los sentimientos, entra todo este problema de, oye, no quiero matar a mi familiar, pero tampoco quiero que mueran 30 personas. ¿Qué hago? Cambio la línea, dejo el tren y ahí empieza todo este problema en nuestra mente. Pero si lo analizamos de forma fría, de forma pragmática, matamos al familiar nomás. Chao, familiar. Y salvamos a 30 personas. Em, la clase de hoy va a ser pragmática, la clase de mañana va a ser todo lo contrario. Ya vamos a estar hablando de este tema de dos formas distintas de abordarlos. Por un lado lo vamos a abordar de la forma súper fría, de la forma súper útil, con definiciones, y mañana vamos a hablar, o tal vez alcanzamos un poco hoy a hablar de esto, pero de una forma un poquito más romántica de la literatura, romantizar un poquito esto de lo que es la literatura. Ahora, ¿para qué nos sirve la literatura en el día a día? Primero hay que hablar sobre la utilidad que va a tener la literatura. ¿Qué tan útil es la literatura para ti, para mí o para todos en general? Si seguimos con esto del pragmatismo, lo vamos a revisar por el diccionario, así, una definición. Nada más pragmático que una definición. La RAE define que utilidad significa provecho, conveniencia, interés o un fruto de sacar algo. O sea, ¿qué conveniencia me va a entregar a mí la literatura? ¿Qué fruto puedo obtener yo de leer, de aprender? ¿Qué puedo obtener yo de esto? ¿Ya? Eso es la utilidad de la literatura. Pensemos un poquito, sigamos hablando de esto. Por un lado, tenemos las distintas materias que ustedes están aprendiendo o que han aprendido a lo largo de su vida. Pueden tener la geografía, que la geografía va a ser útil porque nos da una noción específica del espacio en el que vivimos. Ya la geografía nos deja saber dónde estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo. La geografía nos ayuda a aprender muchas cosas sobre este planeta en el que vivimos. Podemos aprender sobre distintas sociedades, podemos aprender sobre la historia, etcétera, etcétera. La geografía es útil por eso en nuestra vida diaria. La química es útil en nuestra vida diaria porque nos entrega el conocimiento necesario para transformar la materia o para entender por qué la materia se transforma de estas formas. Por eso la química es útil.
cada una de las materias en nuestro colegio, en su colegio, va a ser útil para ustedes por una cantidad de formas diferentes o una cantidad de formas específicas. Ahora, la literatura, que es lo que nosotros nos compete, de lo que nosotros estamos hablando, va a ser útil por otra forma. Si retomamos el tema, nos preguntamos para qué nos sirve, cuál sería la utilidad, qué creen ustedes que podría ser la utilidad de la literatura para ustedes. ¿Qué podrían decir que es la utilidad de la literatura para ustedes? ¿O no se les ocurre una utilidad para la literatura? Tiene demasiada la mayoría aprender a través de la lectura. Ya, aprender a través de la lectura. Sí, nos puede servir, es excelente para aprender, para ver otras realidades, pero si somos un poquito más fríos con todo, podemos decir que leer nos ayuda a ampliar nuestro vocabulario. El vocabulario va a ser como la cualidad número uno que nosotros vamos a poder ampliar si empezamos a leer más o empezamos a adquirir más conocimientos. La forma en la que nosotros nos vamos a expresar con el mundo en diferentes contextos va a decir mucho sobre nuestra personalidad, sobre nuestras capacidades. Si ustedes, por ejemplo, llegan a una entrevista de trabajo y se quedan mudos, si no saben expresar bien sus ideas, si no pueden llamar las cosas por el nombre que son, dan una mala impresión, ¿ya? Y pueden llegar incluso a no ser contratados por esto. Lo mismo sucede al responder un cuestionario en una universidad o en el colegio o estar bajo presión y tratar de expresarnos hace que muchas veces se nos olviden palabras porque no manejamos una gran cantidad de palabras, porque no tenemos una gran cantidad de conocimiento acumulados. Esto puede jugar súper en contra, chicos, más adelante, especialmente si estamos en un puesto de trabajo. El tener un vocabulario corto, un vocabulario pequeño, no ampliarlo, nos puede jugar en contra independiente del trabajo que nosotros estemos desempeñando, ¿ya? Usted puede ser desde un albañil hasta un profesional universitario y si tiene poco vocabulario le va a jugar en contra igual. ¿A qué me refiero? Podrían estar evaluándolo a usted, porque trabaja excelente, podrían estar evaluándolo para subirlo de puesto en el trabajo. Ya sea, no sé, cualquier trabajo de la vida, lo podrían estar evaluando para subirlo de puesto. Pero los jefes dicen, oye, sabes que no podemos subir de puesto a Juanito porque Juanito no se sabe expresar, no sabe dar órdenes y es imposible que este compadre tome un grupo y les dé las instrucciones suficientes para que el grupo se pueda desempeñar bien. Y a pesar de que Juanito Pérez es un excelente trabajador, sabe todo lo que hace y se desempeña pero muy bien en su trabajo, no se gana ese aumento, no se gana ese ascenso de puesto porque Juanito Pérez no sabe expresarse dentro de su trabajo. Y esto puede llegar a ser terrible, como yo les digo, de verdad les puede llegar a costar el puesto de trabajo si no se pueden expresar bien. Porque ¿de qué serviría un jefe que no le puede decir a las personas o que no les puede dar las instrucciones claras? Que les va a decir, oye, tráeme el cosito del coso, o pon esa cosa allá y después tráetela para acá, sin dar una instrucción clara porque no tiene el suficiente vocabulario o no tiene el suficiente manejo del lenguaje para poder dar una instrucción que se entienda. ¿Me entienden? ¿Encuentra la lógica en lo que le estoy diciendo, no? Bueno, siguiendo con esto, es que yo les digo que es importante aprender las palabras. Ya es importante poder superar los obstáculos que se nos van a estar planteando e ir ampliando poco a poco el vocabulario.
Ampliar el vocabulario también ayuda a desarrollar la inteligencia, ayuda a desarrollar la capacidad de argumentación, nos ayuda a ordenar los pensamientos y a abrir la mente ante otros tipos de cultura, que es muy parecido a lo que decía su compañero. Aprender un montón de cosas mediante la lectura nos sirve. Ahora, ¿cómo podemos ampliar el vocabulario? ¿Se les ocurre a ustedes alguna forma de expandir nuestro vocabulario? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Están ahí o se fueron? ¿Se escondieron todos ya? Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Alguna forma que se les ocurra de ampliar el vocabulario? Leyendo. Leyendo y además de leer, ¿se te ocurre alguna otra? A mí lo que me ha servido es dialogar con personas que sepan más que yo. Ya, excelente. Es una muy buena forma de aprender palabras y de aprender Intercambiar otros ideas y todo eso. conceptos. Sí, intercambiar ideas, aprender conceptos nuevos es una excelente forma de ampliar nuestro vocabulario. Muy bien lo que dice Ron. También leer, leer mucho es una de las mejores formas de ampliar el vocabulario. ¿Hay alguien de acá que le guste leer o que lea bastante? Yo antes leía harto, pero por el tema, ahora tengo problema a la vista. Dejé de leer. O Ya. era de esas que, bueno, en mi casa me exigían antes, teníamos un diccionario súper grandote y mi abuelo me decía, porque yo me crié con mi abuelo, ya, tenéis que buscarte 5 palabras que no conozcas y poner su significado. O sea, lo que sí. Y así me entretenía, pues. Pero ahora por el tema de la vista, no, ya no dejé de leer. Igual que el teléfono, pues lo tomo poco. No, no me gusta ocupar mucho el teléfono. Ya. Pucha, qué lata que tengas el problema en los ojos ahora y no te permita leer tranquila. ¿Alguien más de acá que lea o que leía antes y ahora no pueda por alguna razón? ¿O alguien que le gustaría leer pero no pueda por alguna razón? Como lo que le pasa a Génesis. Ay, profesor, también en el tema de la lectura, igual te ayuda harto para el tema de la ortografía. Sí, la ortografía es súper importante y sí, nos ayuda mucho estar leyendo, viendo las palabras y aprendiendo las palabras. Helen dice que ama leer, que lee muchos libros. Kelly también sigue leyendo todos los días. Excelente. Ahora, leer, yo sé que leer a veces es como un compromiso de tiempo bastante grande, porque hay libros que son libros complicados y que toman harto tiempo leerlos, procesarlos, y uno avanza lentito leyendo, entonces no es como sentarse a lo mejor a ver un capítulo de una serie o un video por ahí por acá que se pasa en 40 minutos y después uno se para. Leer requiere cierto tiempo porque requiere también concentración. Entonces hay momentos que nosotros tenemos el suficiente tiempo, pero no está el silencio, no están los momentos para concentrarnos. ¿Conocen los audiolibros? Chicos, ¿alguna vez han escuchado un audiolibro o han escuchado hablar de los audiolibros? Sí, dice Kelly. ¿Has escuchado audiolibros o los conoces así? Sí, son los libros con audio, profe. Ujú. Ya, ahora, ¿qué ventaja tiene un audiolibro? Un audiolibro nos entrega las ventajas de leer, que nos entrega palabras nuevas, nos entrega una experiencia de lectura o parecida a la lectura, porque nosotros no estamos leyendo, pero tiene la facilidad de que podemos estar escuchando un libro mientras hacemos otras cosas. Por ejemplo, yo cuando no tengo tiempo a veces me pongo a lavar la loza o a hacer aseo y pongo un audiolibro y escucho un libro que no he tenido tiempo de sentarme a leer. O a veces avanzo el libro leyendo y después pongo el audiolibro desde donde me quedé leyendo, sigo un rato y después vuelvo a leer. Es una opción, ¿ya? Para todos los que estén ocupados, para los que no tengan tiempo en el día a día y quieran de verdad leer algo.
pueden hacerlo mediante un audiolibro. Es una opción, chicos, que les va a quedar ahí. Audiolibros hay en todos lados. El audiolibro de Ana Frank. Ah, ¿y dónde lo escuchaste, Kelly? Hay un montón de formas gratis también en YouTube, sí, lo mismo le iba a decir. En YouTube hay un montón de personas, así como canales de gente, que tienen micrófonos buenos y dicen, no, ¿sabes qué? Yo voy a leer un libro entero y se lo voy a leer a la gente. Y hay un montón de audiolibros leídos bastante bien. Hay algunos que tienen ciertos acentos que puede que no le guste. Hay gente que le ponen así como harto énfasis en las palabras y con el miedo. Hay otros que ponen hasta efectos de sonido en el audiolibro para dar un poquito más de inmersión. Hay unos que tienen música, efectos de sonido. Salen otras voces de otros personajes que lo hacen casi como audioteatro. Entonces el audiolibro es una experiencia cercana a la lectura que les va a ayudar por si no tienen tiempo suficiente para leer y también nos sirve para estar absorbiendo estas nuevas palabras, absorbiendo estos conocimientos. Está demostrado realmente que la mejor forma de enriquecer el vocabulario es la lectura, ¿ya? Cualquier tipo de lectura, que esté bien redactada, que esté sin errores. Si leen así como de internet, en Wattpad o cualquier texto que escribe cualquier persona, esas personas pueden tener hartos errores de escritura, así que hay que tener ojito con lo que estamos leyendo. Libros, novelas, cuentos, artículos, periódicos, blogs, sitios de internet de interés, lo que sea, leer sirve. También ver documentales, ya los documentales tienden a tener un lenguaje un poquito más complejo y tienden a usar palabras que no siempre vamos a conocer y que nos ayuda a ampliar nuestro vocabulario. Una de las cosas más importantes de ampliar el vocabulario, eso sí, es incorporar las palabras que estamos aprendiendo. No sirve de nada estar aprendiendo palabras como una esponja o querer ser una esponja de aprendizaje de palabras si no vamos a poner en práctica esas palabras. Cada vez que ustedes aprendan una nueva palabra, traten de incorporarla a su vocabulario lo antes posible. Si hay una palabra que les gustó, una palabra nueva que representa algo que usted quiere decir de mejor forma que otras que conocían, traten de usarla, ya sea en WhatsApp con los amigos, ya sea a lo mejor subiendo una historia de Instagram con la palabra, comunicándosela a alguien, tratando de usarla cada vez más hasta que esa palabra se incorpora a nuestra memoria de forma casi automática y pasa a ser una palabra más en nuestro vocabulario. Es vital que consulten los diccionarios, así como decía la compañera, que la abuelita le hacía consultar el diccionario, pero que tengan ojo con el diccionario. Los diccionarios van cambiando, ¿ya? Los diccionarios cambian mucho a lo largo del tiempo. ¿Por qué cambian los diccionarios? ¿Ya? Pregunta. Los diccionarios cambian porque la lengua va cambiando poco a poco, ¿ya? Em, digamos que ustedes tienen un diccionario del 90 o tal vez más viejo. Si ese diccionario, sí, van agregando y renovando palabras, van sacando algunas palabras también, otras cambian un poquito, ¿ya? Em, es importante saber eso, que si tienen un diccionario del 90 y lo comparan con un diccionario de 2020, 2018, va a ser distinto. Si usan un diccionario ustedes para guiarse, si es que tienen un diccionario en vez del celular, porque ahora la mayoría de las personas usan el celular así como para verificar las palabras. Si usted usa un diccionario, trate de que sea un diccionario no más viejo que unos 3 o 4 años del año en el que estamos. Si su diccionario es 10 años antiguo, 15 años antiguos, traten de cambiarlo cuando les sea posible. Yo sé que los diccionarios no cuestan como 1.000 pesos, pero igual es bueno irlo renovando porque las palabras se van quedando obsoletas. Por ejemplo, lo que pasó con psicólogo, ¿ya? Psicólogo antes se escribía así y lo encontrábamos en la P de los diccionarios. Ahora psicólogo se acepta que se escribe así, con S, y lo encontramos en la S de los diccionarios. O sea, es una palabra que ya incluso cambió de letra, cambió de donde la encontramos.
Ya no se escribe con P, sino que se escribe solo con S. La P muda se omitió y se borró para siempre. La dejamos de lado. Así que tengan ojito con eso cuando usen un diccionario, chicos. Van quedando obsoletos poco a poco. Otra forma efectiva de añadir palabras es buscando sinónimos, ¿ya? Pueden buscar sinónimos y conseguir que un texto sea súper fluido haciéndolo. Casi todas las palabras van a tener sinónimos. Y, ojito, que el Word y el Docs tienen ayuda para sinónimos. ¿Sabían eso? ¿Sabían que el Word los puede ayudar a buscar un sinónimo de una palabra súper fácil? Y yo sabía. ¿Sí? ¿Y el resto de los chicos? Ya. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos un texto en Word y este texto habla de perros, ¿ya? Sobre los perros. Decir que el perro mordió al otro perro y justo cuando salió un perro negro de la casa peleó con el perro blanco es repetir demasiado la misma palabra. Si usted lo hace cuando está escribiendo un trabajo, al leerlo se va a leer mal, ¿ya? Al pronunciar, al estar hablando de forma oral, esto no molesta tanto, ya no molesta la repetición cuando es oral, porque oral como que pasa un poquito más colado, porque es un poquito más intemporal. O sea, se borra rápido de nuestra memoria cuando alguien está hablando y repitió una palabra, pasó. Pero si está escrito, la vamos a ver ahí una y otra vez y tiende a ser un poquito molesto leer un texto que repite 1000 veces la misma palabra. Por lo tanto, se les recomienda tratar de ustedes darse cuenta de que están repitiendo y cambiarlo. Pueden buscar sinónimos en Google o lo pueden hacer directamente de Microsoft Word. El Word los ayuda al tiro a buscar sinónimos y es una herramienta súper rápida y súper fácil para que ustedes eviten repetir palabras. Está ahí y es una herramienta fácil de encontrar. ¿Ya? Si no la conocen, se las voy a mostrar, miren, para que vean cómo funciona Word cuando se trata de sinónimos. Por ejemplo, digamos que ustedes en su trabajo, en su pregunta esencial o en lo que sea, escribieron perro, ¿ya? Y a perro, vamos a agrandarlo un poquito, ustedes le quieren buscar un sinónimo, quieren buscar el sinónimo de perro. ¿Qué se hace en Word? Seleccionan la palabra enterita, hacen clic derecho y les sale este menú. En este menú, lo que deben hacer es buscar aquí en sinónimo y ya nos da 5 sinónimos distintos de perro para reemplazar así de rápido. Cosqui, cachorro, cuco, can, canino. Si no les gusta ninguno, pueden apretar abajo donde dice sinónimos y nos abre una ventana con un montón más de sinónimos de perrito. Y digamos que me gustó canino, apretamos canino y nos va a seguir dando distintos sinónimos, ¿ya? Si lo queremos reemplazar de una, en sinónimo, canino, y cambió la palabra así de rápido. Es una herramienta súper útil, es una herramienta que les va a ayudar, además de aprender nuevas palabras, a implementarlo de forma rápida en todas sus preguntas esenciales, en sus tareas y en sus textos. Otra cosa que podemos hacer es estudiar las raíces de las palabras. ¿Saben lo que son las raíces de las palabras? ¿Entienden eso? ¿Dónde nacen? Correcto, en donde nacen. ¿Alguna vez, chicos, han leído algo en portugués? ¿O en italiano? Sí, Sí. ¿Y el resto ha leído algo en portugués alguna vez? Yo igual. Yo también. Ya. Como que se entiende igual, ¿o no? Sí, hay palabras que uno logra entender que se asimilan mucho al español. eso mismo. Ya, ¿qué iba a decir Génesis? Que en inglés igual sale, que también hay palabras que se asimilan con el español. Ya, sí, pero en inglés pasa mucho menos, porque la raíz del inglés es otra. El inglés viene del anglosajón, que es otro idioma diferente. Nuestra raíz latina viene del latín.
¿ya? Y todos estos idiomas salen del latín. El italiano sale del latín, el portugués sale del latín. Y hay otros muchos idiomas que vienen del mismo idioma raíz. Y al tener el mismo idioma raíz, suceden cosas interesantes cuando nosotros vemos las palabras cuando vemos las palabras de otro idioma que no tenemos idea de cómo hablarlo. Ya a lo mejor nosotros no tenemos idea de cómo hablar portugués, pero vemos este texto y podemos entender como la gran mayoría del texto, así súper fácil. Es como perdona mis problemas, las palabras que digo, los sentimientos que no demuestro y mis cambios de humor o los defectos exagerados. Eso se entiende más o menos fácil porque lo podemos relacionar con nuestro idioma, con nuestras raíces del idioma madre que es el latín. Y ahí decimos, oh, parece que los idiomas igual se parecen más de lo que uno podría pensar. Y llega a ser increíble lo fácil que se nos da entender el portugués, siendo que nunca en la vida hemos estudiado el idioma, o si nos tocara hablar no sabríamos cómo se pronuncian las palabras, pero escrito, ahí está. ¿O no? Como que se entiende igual el texto bastante. ¿Ya? Lo otro, además de las raíces de nuestras palabras que debemos tener en cuenta, eh, es que es algo importante para saber más palabras de las que realmente a lo mejor podríamos memorizar. No somos capaces de memorizar todas las palabras del mundo, no somos capaces de memorizar todas las palabras del español, pero sí podemos aprender algunas raíces de dónde vienen y saber que con esa raíz hay palabras compuestas y así como tratar de adivinar de dónde viene esa palabra o qué se podría significar. Ahora, hablando de cosas para aprender el idioma, cosas para aprender palabras, nosotros también lo podemos hacer con ciertos juegos. ¿Alguna vez han visto los crucigramas de los diarios, por ejemplo? Esto que venden en los terminales de buses, siempre venden como crucigrama, ¿no? Sí, profesor. Ya venden crucigramas, sopas de letra, todos esos juegos de palabras nos sirven mucho para poder ampliar nuestro vocabulario. Y hablando de juegos, nosotros ahora vamos a jugar un poco y esta va a ser nuestra actividad. Vamos a jugar bachillerato. ¿Conocen el bachillerato, no? Yo sí, siempre lo juego con mis hijas. Ya, Que genial. antes se llamaba el stop. Sí, el stop. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Un ratito. Yo creo que sí, los 20 minutitos que nos van a ir quedando, vamos a irnos al bachillerato. Yo me voy a meter a una página y Profe, voy a crear, dígame, voy a parar la grabación. ya estimado. Yo me voy a meter ahora a esta página, voy a configurar todo lo que